Bien, vamos a regresar ya después de un mes casi y medio de hablar acerca de nuestra cultura y nuestro ADN como Horizonte y así como todo el compañerismo. Sí, ustedes pueden checar estas predicaciones en nuestra página de YouTube, en Facebook, y también si quieres complementarlo con el resto de los pastores que predicamos lo mismo durante enero. A partir de un mismo bosquejo predicamos lo mismo, sin embargo el Señor, pues cada iglesia tiene una necesidad muy particular. Desde Tijuana hasta Panamá, literalmente, es que pudimos hacer este esfuerzo para que podamos ir enseñando la palabra de Cristo y cómo lo hacemos, cuál es nuestra forma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a regresar entonces a nuestra predicación habitual. Para los que nos acompañan, llegaron en este año, nosotros solemos predicar verso a verso y hemos estado predicando el Evangelio de Marcos. Hemos estado ya dedicándole 13 capítulos. Ha sido un evangelio que nos ha confrontado, nos ha animado, y el segmento del capítulo 13 es un segmento donde la narrativa es profética. Y se los dije en su momento, la profecía no es mi fuerte, sí, lo he de reconocer. Sin embargo, pues tomando curso y sobre todo un curso que ofreció el Instituto de Integridad y Sabiduría, y dije, wow, qué padre. Lo tomé, lo agarré precisamente para poder forzar, nutrir este sermón y pues todos los créditos que le corresponden, ¿no?, al Instituto de Integridad y Sabiduría. Yo simplemente quiero transmitirles también de ellos y sobre todo de la palabra del Señor lo que quiere decirnos hoy con respecto al regreso del Hijo del Hombre. Acompáñame ahí en tu Biblia, préndela en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Marcos capítulo 13. Les recuerdo que estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y hasta el día de hoy nosotros ya hemos visto la semana de la pasión, la semana de Cristo, ¿sí? Y quiero dedicar algunos minutos para que podamos ver el contexto y regresar y poder conectarnos, porque si esto lo predicamos así nada más, podemos armar cualquier pretexto. La intención aquí es de que Jesucristo ya había llegado al templo y había volcado las mesas. ¿Se acuerdan que Jesucristo se airó, se enojó por esto, porque habían profanado el lugar santo, en un lugar dedicado a la oración? Y no tan solo era un lugar dedicado a la oración, este segmento del templo, sino era un lugar donde podían llegar los extranjeros, los gentiles. Por lo tanto, estaban censurando los líderes religiosos la entrada a todo aquel que quisiera llegar y conectarse con Dios. En aquel entonces, Jesucristo llega y volca y empieza una enseñanza muy poderosa. Ya las confrontaciones, el menosprecio hacia su persona ya habían sucedido, los milagros ya habían sucedido, y el tono entonces de la narrativa cambia en un tono profético, en donde el mismo Jesucristo está lanzando la profecía y a manera de sándwich, porque una de las primeras profecías, cuando Jesucristo salió del templo después de que lo hubo limpiado, al día siguiente le dio hambre y fue a una higuera, un árbol de sicómoro, un árbol de higuera, y vio que no daba fruto, y entonces la maldijo a esta higuera, ¿sí? Ahí no hay ninguna explicación al respecto, ¿sí? Más o menos da algunas alusiones, pero hasta el final del capítulo 13 es que da la explicación. Nosotros pudimos ahondar y estudiar un poquito al respecto. Sin embargo, hasta el final, como un sándwich, maldice y después da la enseñanza de la higuera. En ese ínter es en el que nosotros estamos. Faltan escasos 3 días para que suceda la crucifixión. No, 2 días. 2 días para que suceda la crucifixión. En ese momento estamos, y la intención es que podamos ver esto, ¿sí? Entendiendo los tiempos, porque ahorita habemos muchos, o hay muchos, que estamos en redes sociales y que ya le estamos echando la culpa a Elon Musk de que si es el anticristo, y que si o va a ser Donald Trump, que si es el anticristo, o que si Cristo viene, porque la nación de Estados Unidos se va a enojar con Rusia y no sabemos qué pasará. Hay muchos cristianos que están atemorizados y que están creyendo todo esto de manera incompleta o desinformada. La intención es cuidado. A través de este mensaje es una alerta. Cuidado, no es por ahí. Algunos se han atrevido incluso a dar fecha de cuándo va a venir Jesucristo, pero eso es mentira. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco para que tú y yo podamos entender de qué se trata.
Primero, en el calendario profético de lo que ha sucedido, necesitamos meternos un poquito más, porque desde el Génesis nosotros tenemos profecías. Cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo que de la descendencia de la mujer iba a venir una simiente que le iba a aplastar la cabeza. Pero también tenemos en los profetas intermedios un montón de profecías. Por lo tanto, las profecías abarcan alrededor de 27% de las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, es un tema muy importante que nosotros deberíamos de estar estudiando y no dejárselo simplemente, dejémoselo a los pastores o a los teólogos o a los eruditos. Todo cristiano tendría que ser un teólogo. Y si tú y yo no sabemos darle una explicación a esto, vamos a ser engañados por cualquier canal de YouTube que te encuentres que va a hablar acerca del final de los últimos tiempos. La idea es de que podamos hablar de esto. Bien, Lucas capítulo 11, versículo 20 dice: entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto nos va a dar pauta para hablar acerca de algo en el que, sinceramente, mi cabeza no logra entender, pero es Jesucristo inaugurando el reino de Dios. Y después en Lucas 17 dice: porque el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, Jesucristo inaugura el reino de Dios cuando vino a la tierra. Sin embargo, todavía no está en su apogeo, todavía no está llegado a su máximo esplendor. Esto necesitamos entenderlo como algunos expertos lo mencionan, como el ahora, pero aún no. Ya se inauguró, ya se aperturó el reino de Dios, sin embargo, todavía no se ha concluido 100%. Esto va a suceder en el regreso de Jesucristo, cuando Jesucristo, en lugar de que venga montado en un asno, en un pollino, venga montado simbólicamente, dice Apocalipsis, en un caballo. Yo no creo que literalmente venga en un caballo, porque un caballo simboliza la cuestión de autoridad, de sometimiento, de rey, y el pollino simboliza lo opuesto, simboliza paz. Sin embargo, Jesucristo es muchísimo más poderoso como para que utilice un animal. Puede ser que sí lo utilice, pero es más poderoso que un ser orgánico y que una corona de oro. Recuerda que Apocalipsis se tiene que interpretar también como una profecía. Para nosotros tiene sentido, porque para nosotros un rey viste con una corona y va montado en un caballo. Este es conocido como fiel y verdadero. No me voy a meter a especular con mucho respecto de esto. La intención es la segunda venida de Jesucristo. Tiene que estar siendo un tema de estudio recurrente en nuestra vida, en el cristianismo, porque si no, van a venir muchos charlatanes que van a bajar cualquier cosa de internet y te van a vender cualquier cosa con una voz misteriosa. Es la verdad, muchos consumieron, o yo fui de esos consumidores, ¿sí? De esos. Ay, ¿qué va a pasar? No, ay, que Leviatán. Uy, es que ya salió el pez diablo en el mar de Tenerife. Uy, yo creo que ya se despertó algo. ¿Verdad? ¿Sí han visto las noticias? La intención ahí es de que un pez abisal no es una de las señales apocalípticas. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar en esto. El calendario profético para entender los tiempos es, aquí en 2 de Timoteo nos va a mencionar lo siguiente: pero debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos días, y los últimos días de nuestra época son más cercanos que los días de Pablo. Por lo tanto, ya estamos más cerquita de que Jesucristo venga. Han pasado 2 milenios. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la descripción en esto? Versículo 2 dice: los hombres, no necesariamente el masculino, sino la raza del hombre, la humanidad, hombres y mujeres por igual, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos, todos, serán, fíjense esto, subrayé en amarillo, está subrayado el inicio y el final de esta descripción. Y los dos están caracterizados por el amor, pero un amor no como el que hemos hablado y estudiado, el amor egoísta, el amor que solo observa y solo quiere lo propio. Entonces, amadores de sí mismos. Por lo tanto, mis queridos, si tú vienes de un trasfondo terapéutico, psicológico, en donde te dicen, tienes que amarte más a ti mismo, la Biblia dice, no. Eso te va a llevar a un camino en donde tú estás haciendo partícipe de los días finales,
y tú entonces estás en una lista igual que los avaros y jactanciosos, etc. Por lo tanto, el amor propio no es la solución. No es la solución. El asunto es de que hay muchos que se aman a sí mismos. Y el mandamiento es, ama al otro así como tú te amas a ti mismo. Ahí está el desafío. Eso ya lo estudiamos, eso ya lo revisamos. Entonces, van a haber personas avaras que no van a querer compartir, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Por eso, ¿por qué crees que la juventud de ahora es más irreverente con los padres que antes? La cultura, el sistema, todo esto, el sistema mundanal está habituando a la nueva generación a que le falten al respeto a la autoridad, tratando de borrar cualquier vestigio de autoridad. Entonces, pues burlémonos del presidente, burlémonos de los directores de nuestras escuelas. Si ya nos burlamos de Dios, del presidente y de los directores, ¿qué más me puede costar burlarme de la autoridad de mis padres y desobedecerlos? La intención, papás, es de que nosotros tenemos que, durante los primeros, dice Paul Tripp, durante los primeros 18 años de tu niño, que es un proyecto de discipulado de 18 años, tienes que enseñarle la corrección de Dios y las instrucciones de Dios, a que sean obedientes a los padres. ¿Sí? Dos cosas, instrucción de Dios y obediencia, honra. Si tú no sabes cómo criar a tus hijos, válete de esos dos, que tu hijo obedezca y que tu hijo te honre a la autoridad. Por eso hay muchas personas ingratas también, adultos y niños por igual, irreverentes, sin amor, ¿sí? Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Ahora, no es una intención de que nos vamos a llegar al momento en el que nos encontremos uno aquí, uno allá y otro allá y así, sino que será un movimiento global en donde todos van a caracterizarse por esto. Esto debe de llenarnos no de temor, pero sí de alerta. Envanecidos y por último, amadores de los placeres en vez de los amadores de Dios. Hemos platicado acerca de los placeres, per se no son malos, ¿sí? Hay placeres que glorifican a Dios, pero llega un momento en el que la lujuria del corazón los desborda y ya se vive una vida en desenfreno. Por lo tanto, dice, en vez de amar a Dios, se aman al placer y teniendo una apariencia de piedad. Es decir, hay algunos cristianos, o mejor dicho, hay algunos que parecen cristianos, pero no lo son. Tienen apariencia, aparentan, tienen buen fuera. Sin embargo, aquí viven todo lo anterior. Y yo creo que Dios a mí me salvó de eso. Yo no tengo un testimonio increíble. Sin embargo, yo creo que a mí Dios me salvó de... Yo sí pude haber sido todo el potencial para ser una persona de eso. Yo no sé si tú lo seas, pero una apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. De cierta manera, el Señor en su amor me trajo con lazos de amor a lo mismo contigo, para que entonces no neguemos su poder. Y a los tales entonces hay una instrucción muy precisa: evítalos, no te juntes con ellos. Ahora vamos a caer en un juego de marginarlos y de echarlos de nuestras iglesias. No, sino Salmo 1 nos puede dar una pista en esto. Tales evita, mas no quiere decir que no les prediques. La intención ahí es: no te acomodes a su estilo de vida, no te acomodes a su vocabulario o a sus intereses o sus pasiones, a sus deseos. A los tales evita. La instrucción es muy clara. Si tú tienes compas así que se caracterizan, y esto lo describe, evítalos. ¿Amas más a Cristo o al mundo? ¿Qué tanto estás dispuesto de tomar tu cruz y seguirle? Evítalos. Oye, pero es que me van a hacer bullying ¿por qué le tienes miedo al hombre que puede destruir el cuerpo? Mejor tenle temor a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Avancemos, porque si bien esto no se ha convertido todavía en un movimiento global, sí ya hay pistas, ya hay personas que lucen así como lo anterior. Ahora, en Mateo 24, Jesucristo dio dos grandes sermones: el sermón del monte, que fue muy extenso, y este sermón, en donde está Mateo 24 y 25, donde habla acerca de las profecías del final de los tiempos. Todos los demás intermedios eran pequeñas verdades que lanzaba.
Entonces, aquí Mateo le dedicó 2 capítulos, Marcos le dedica solo 1, pero Mateo agrega lo siguiente. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, esto ya lo vimos que estaba a las afueras de la ciudad, sí que lo separaba una llanura, se acercaron a él los discípulos en privado. Jesucristo usualmente iba a lugares desiertos a orar y a conectarse con el Padre, y en la semana uno de mis hijos me dijo, oye, ¿cómo se llama ese monte donde iba Jesucristo? Y yo le dije, es el monte Quiquisquiaga. Todos se me quedaban viendo, ¿qué quieres? Sí, porque allí Jesucristo iba y le decía a Jesús, Dios Padre, ¿qué quieres que haga, Señor? Hágase tu voluntad. Bien, pequeño chascarrillo. Se acercaron a él los discípulos en privado, no jaló, entonces sigamos. Se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ya no habían las multitudes, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vas a venir otra vez? ¿Cuándo vas a destruir el templo? Porque los discípulos, ¿se acuerdan? Habían salido del templo y habían quedado maravillados por la infraestructura, por la arquitectura del templo. Grandes piedras, revestidos de oro, como cuando tú entras por aquí, tú puedes ver, tú puedes lucir el piso. ¡Wow! Está chidísimo. Aquí Union Church, los discípulos decían lo mismo. Y Jesucristo les dijo, aguas, aguas, ¿no? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y Jesucristo, entonces estaban reunidos cuando después resucita y le preguntaban lo mismo. Aquí está la incógnita, los discípulos ya habían escuchado, a ustedes no les corresponde. Bueno, pasaron 40 días, pasó la resurrección, todo esto, le volvieron a hacer la misma pregunta. Somos muy curiosos en este tema. Sin embargo, Jesucristo, Dios, no inspiró una respuesta. Porque ya me imagino algunos de nosotros súper controladores diciendo, ya faltan 3 semanas, faltan 12 meses, con 3 semanas, con tantas horas de que Jesucristo venga, me da tiempo de echarme lo que tú quieras echarte. Y entonces aprovechar el tiempo que te resta para vivir en tu placer. O incluso puedes vivir en el lado opuesto, en pura angustia, ya va a venir, híjole, ¿y qué va a pasar? Y entonces tu tiempo con el Señor se ve mermado porque simplemente estás esperando el momento en lugar de esperar a quien viene en ese momento. Y cambias a Jesucristo por el hecho. ¿Vamos bien? Y Jesucristo dice, estaban reunidos y le preguntabas, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Nuevamente, Jesucristo ya les había dicho en Marcos, no se trata de esto, no es un reino que va a imponerse sobre Roma, ¿sí? Sino que, dice Jesús, les contestó en el versículo 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, ¿sí? En este punto, Jesucristo, con un corazón tan de maestro, les dijo, yo ya les hubiera dado un chanclazo celestial, y órale, pues ya les dije, pero él con tanto amor dijo, no les corresponde. Esto solamente le corresponde a Dios. Por lo tanto, han pasado 2000 años y que seguimos con la misma incógnita. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? La intención no es que nos volvamos unos abandonadores de la vida por estáticos, porque llegamos a un fanatismo de decir, Cristo ya viene y no hagamos nada. Oye, ¿y por qué no has trabajado? ¿Por qué no te has bañado? ¿Por qué no has salido? Cristo ya viene. El punto es que con sabiduría nosotros podamos esperar la segunda venida de Jesucristo. Por eso no es un llamado a que ores 24/7, o sea, sí, pero no te olvides que Dios nos ha dado todo para esta vida y para la piedad. Haz lo que te corresponde. Y mientras, ora para que Jesucristo venga. Y nos encuentra haciendo su voluntad, ¿sí? Sigamos. Las señales antes del fin, el regreso del hombre. Marcos agrega, y Jesús comenzó a decirles, voy a hacer ciertos versículos aludiendo y recitando esto. Empezó a decirles, miren que nadie los engañe. Los discípulos del siglo I son tan propensos como nosotros siendo discípulos del siglo XXI. Propensos a ser engañados por las charlatanerías. Y muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por eso, si alguien te dice que Mr. Beast es el anticristo, no le creas. No le creas. Cristo vendrá en su momento y todos se darán cuenta, de verdad. Todos se darán cuenta. Versículo 7 de Marcos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, ¿qué es lo que aparece mucho en las noticias?
que si Rusia, que si Estados Unidos, que si nuestra actual presidenta va a ser y que se va a rumores, básicamente. Que la tercera guerra mundial, pues está bien, pero cristiano, que eso no te domine, que eso no sea que te robe la paz. Cristiano, tú tienes esperanza y sabemos cómo abordar estos temas. Dice, guerras, no se alarmen como pollos en un gallinero. Ya va a venir, vamos a hacer todo y hagamos, pastor, ¿por qué no hace unas veladas de oración, ayuno y todo? Pues eso tendría que suceder normalmente en tu vida. No nada más en un momento en donde entramos en pánico. La intención aquí es: se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en diversos lugares. ¿Has escuchado esas noticias? Que en tal parte del mundo se han movido las aguas, al sur de la República se mueven las aguas de las albercas y no saben por qué, que un tsunami y todo lo demás. Bien, todas estas son señales del fin. Todas estas son cosas que deberían de estar pasando, como una mujer cuando está casi a punto de dar a luz, en dolores de parto. Y no tan solo terremotos, sino que también habrá hambre. La intención aquí es que llegará a un punto en el que de neta vas a experimentar hambre porque no hay de comer en ningún lugar. Ahorita el hambre que pasas o las malpasadas que te das cuando no desayunas en tu casa no está describiendo esta temporada. Hay rumores, terremotos y todo, pero ahorita, seamos sinceros, ¿hay una hambruna global? Todavía faltan cosas por suceder. Todavía faltan cosas para que Jesucristo venga. Y esto, lo anterior, tan solo es el comienzo, dice Jesucristo. Pero ustedes, los discípulos, acuérdense, ya les está hablando a un grupo muy reducido, estén alerta. Y el mensaje que yo quiero traerles por el final del capítulo 13 es: velen, mantengámonos alerta. Velar no significa estar desvelado. Velar significa mantener nuestros sentidos puestos en Jesucristo. Y por lo tanto hay muchas cosas que pueden embotar nuestros sentidos para no estar conscientes y entonces estar simplemente desvelados. Pero primero, checa esto. Bueno, perdón, me salté. Alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados. Mis queridos, el cristianismo no es una vida en color de rosas y no van a mejorar las cosas. En las sinagogas y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Pero primero, antes de que venga Jesucristo, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios mide esto? ¿Cómo determina que el evangelio ya fue predicado a todas las naciones? No lo sé. Hay un museo en Washington, el Museo de la Biblia, que tiene una exposición en donde ponen cada etnia está representada por un libro que ha sido traducido, un versículo de la Biblia completa a su idioma. Entonces están en un color determinado. La intención ahí es de que los que han ido para allá, yo simplemente revisando la información, es de que es un impacto impresionante poder ver, llegar y decir: wow, todos estos voy a poner un color. Si tú has ido, platícame más o llévame y nos gozamos juntos. Pero voy a poner un color. Todos los libros en verde han sido todas las etnias que se ha traducido el evangelio en el mundo. Llegas a esta sala y es impresionante, cientos. Pero después el guía de turistas te lleva, te hace el recorrido y te lleva a la segunda sala, en donde hay otros libros de un color rojo. En esta sala, el título está: son todas las etnias que no se ha traducido el evangelio. Y es abrumador en comparación de lo que no se ha alcanzado a lo que ya se alcanzó. Ahora podría ser mucho de la tecnología. Ay, pastor, pues ahora ya existe ChatGPT. Traduzcámoslo y pongámosle ahí, ¿no? Y formemos equipo. Usemos la tecnología. Estoy de acuerdo en utilizar la tecnología, ¿sí? Usamos mucho la tecnología para avanzar el reino. La tecnología no es del diablo. No tiene corazón la tecnología. El punto es de que el ser humano puede utilizar la tecnología para destruir. Entonces mejor utilicemos la tecnología para bendecir. Sencillo, así como utilizamos Zoom para bendecir.
Así como utilizamos las Biblias electrónicas para bendecir, usemos la inteligencia artificial. Los expertos dicen que si se pusieran en un esfuerzo por traducir la Biblia en cada lengua de nación, se tardarían, y esto no es un lanzamiento de una fecha tentativa, esto lo aprendí en el curso y ya les mencioné, pero tardarían 11 años en traducirlo. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Entonces, primero el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y si ya el tema de la traducción no es un tema, y si ya el tema de lo auditivo, lo verbal, ya no necesitas un traductor, ya no es tema, ¿eso también lo va a considerar Dios para que el evangelio sea predicado? No lo sé. Yo creo que no. Porque nos ha dado a nosotros los seres humanos una encomienda. Por lo tanto, la tecnología no debería, no lo sé, ahí es un gran misterio, de verdad, se los confieso. Pero si nos pusiéramos pilas, eso sucedería. Continuando y explicando un poquito más, Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis menciona, por eso me atrevo a decir que la tecnología no es lo que Dios va a usar, sino que Apocalipsis menciona que utilizará a un ángel para predicar en aquellos lugares en los que no ha sido alcanzado el evangelio. Por eso esto contesta la pregunta. Y aquellos que no saben leer, aquellos que nunca han escuchado, bueno, primeramente en Romanos hay que recordar, ¿cómo oirán si nadie les predica? Es un llamado para que nuestros pies sean agentes de comunicación de la paz de Dios. Pero aún si nosotros no fuéramos suficientes, Dios utilizaría un ángel. Por lo tanto, Señor, ¿cómo nos atrevemos nosotros a menospreciar este tema si para ti es tan importante? Marcos 13, en el versículo 14, pero cuando vean la abominación de la desolación, un tema también interesante que va a suceder en este periodo, lo hemos platicado, hemos definido a grosso modo lo que significan estas diferentes posturas, y mi intención no es influenciarte para que adquieras una postura u otra. La intención es de que puedas abrir las escrituras y a raíz, en base con lo que tú lees, puedas decir, ok, tiene sentido. Si vamos a ser arrebatados antes de la tribulación o durante la tribulación, y lo que sí va a pasar es que somos nosotros que viviremos en el milenio después de que suceda todo esto. La tribulación, entonces, sí, van a suceder efectos cósmicos, van a suceder las estrellas, el sol, la luna, todo. El libro de C.S. Lewis lo narra de una forma muy, muy, muy particular y artística, en donde hace que caigan todas estas huestes al suelo, y los personajes están fascinadísimos contemplando ese espectáculo detrás de una puerta. Nosotros contemplaremos esto: caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, este versículo, yo sé que he predicado que somos pretribulacionistas, pero este versículo nos da luz de otra cosa. ¿Esto es definitivo? No. Pero no dice, inmediatamente después del periodo de tribulación, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Versículo 30. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Querrá esto decir que la iglesia pasará un momento la tribulación? La Biblia no lo señala. Pero lo que sí debemos de estar y que sí tenemos claro es: mantente alerta. Si nosotros seremos los privilegiados, o tú, a lo mejor yo no, serás el privilegiado de pasar la gran tribulación y ser arrebatado, mi hermano, no hay nada de que tengas miedo, porque nada te podrá separar del amor de Dios, de su mano. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la enfermedad, nada absolutamente te podrá separar del amor de Dios. Así que, ya sea que Cristo venga antes de la tribulación, o durante, o después, no tienes nada de que temer.
tienes nada de qué temer. Dios te cuida y te cuidará. Creo que tú lo entiendes. El desafío es transmitírselo a las próximas generaciones, porque ven todo esto como un cuento de hadas. Y los medios han tratado de burlarse y han hecho su esfuerzo para menospreciar y menoscabar toda esta información, porque Netflix puede lucir y mandarte un montón de historias muy similares de gente que caminaron sobre el agua, y esas son historias que en la mente de nuestros hijos generan una confusión. Ok, entonces todos pueden caminar sobre el agua. Entonces todos pueden hacer grandes misterios. Y nuestras nuevas generaciones son propensos a caer en ese engaño y decir, sí es cierto, ahí viene Cristo, ya vino. Y entonces hagámonos a su secta, lo que sea. Avancemos en el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar. La intención de todo esto es que se pierdan, que se extravíen, que se vayan a la condenación. El infierno existe, mis queridos, y no es una discoteca con dos mujeres aquí bailando alrededor de ti. El infierno existe y es... No se ríen. Y el infierno existe para el castigo y para que reciban la santa ira de Dios. No es un lugar de discoteca y de juerga. La condenación de Dios es altamente, devastadora. Se levantarán todos estos, harán prodigios, señales, extraviar todo. De ser posible, ¿a quiénes? ¿A los mundanotes? ¿A los que están así todos ya en el piso con su pecado encima? La intención del enemigo, de Satanás, es contagiar, extraviar, hacer perder a los escogidos. Por eso los que están en el pecado no son el target del enemigo. Ya están ahí mordiendo el anzuelo. Nuestros hijos pueden ser esos que están mordiendo el anzuelo, llevándose a extraviar. Pero ustedes, nuevamente, estén, ¿qué dice ahí? Alerta. Alerta. Vean lo que se ha dicho todo de antemano. Pero inmediatamente, ya llegamos a nuestro texto, inmediatamente después de la tribulación, perdón, esto ya lo leí. A nuestro texto base. Pastor, todo eso para llegar aquí. Necesitábamos hablar un poquito de contexto para llegar aquí, porque entonces se vuelve a explicar la parábola de la higuera. Cuando su rama ya se pone tierna y echa sus raíces, saben que el verano está cerca. Jesucristo estaba hablando con sus discípulos en términos de botánica, con ciclos de la primavera, verano, invierno, etc., para decir, ¿ves este arbolito? Se seca en invierno, tira sus hojas, pero cuando pasa la primavera, se acerca el verano para que surjan las brevas, el higo, para que den sus frutos. Y entonces, yo eso también te lo digo porque fuera de mi casa hay una higuera. Y ahí sí es cierto, tiene sentido todo esto. Es decir, Jesucristo lanza verdades no con el fin de ocultarlas, sino con el fin de agregar luz y que nosotros podamos entender. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, qué clase de cosas, ya las definimos y las citamos anteriormente, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y en cuestión de generación, no está hablando específicamente a las personas que estaban escuchando a Jesucristo del siglo I. La palabra generación tiene un significado particular o segmentado y una aplicación más amplia que hace alusión a una raza, a la humanidad. Es decir, no pasará esta humanidad, esta generación, esta serie de personitas hasta que todo esto suceda. ¿Y cómo tenemos certeza de que esto va a pasar? Mis hermanos, la certeza está en el siguiente versículo. El cielo y la tierra pasarán. Eso va a ser un hecho. Van a caer, van a perder su brillo. Estos astros tan imponentes, tan majestuosos que podemos enseñarle a nuestros hijos, van a desaparecer. Pero las palabras de Dios permanecerán, no pasarán. Y esto, si tú consideras a la Escritura como tu norma más alta de fe y conducta, entonces eso tiene que ser verdad. Si Jesucristo dijo lo que dijo ahí, tiene que ser verdad. Y si fuera mentira, tú y yo somos los más desdichados de este mundo creyendo mentiras.
¿qué sentido tendría? Pero en aquel día, en aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Ya casi para terminar, entendiendo todo lo que va a suceder, entendiendo de que hay conocimiento en la Biblia explicando todas estas profecías, en el Antiguo, en el Nuevo y en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, sí, debemos tener una exhortación, algo a la práctica, algo con lo que nosotros llevemos para cerrar el capítulo 13, porque después del capítulo 13 ya llevan preso a Jesucristo. Entonces es importante, discípulos, escuchen qué es lo que tenemos que estar haciendo. Muchas conferencias acerca del fin del mundo, muchas ideas de qué va a suceder y especulación. No, la idea es muy clara. Estén alerta. Ahí se podría terminar la exhortación. Estén alerta. Velen. Tengan cuidado, presten sus sentidos, escudriñen las escrituras. Aquí es un llamado a nosotros a poder estudiar, a poder escudriñar, a poder pasar tiempo con las escrituras para que nadie llegue con nosotros y nos diga, si tú crees eso, pero el dice lo contrario. Pues ya lo hemos dicho, podrán decir misa, pero si está fuera de la palabra de Cristo, lo único que se va a cumplir es la palabra de Dios. Pero que no te llama a quién. O sea, hagamos iglesia, hagamos el esfuerzo de estudiar, de escudriñar, de ir más profundo, no simplemente quedarnos con alguien que ya adquirió y que te lo está transmitiendo. Eso sirve. Pero si Dios nos ha dado el acceso al Padre para que lleguemos a Él con toda confianza y las Escrituras, donde el Espíritu Santo nos ayuda a recordar y a entender y a añadir luz a nuestra mente y al corazón, ¿por qué haríamos oídos sordos de esto? Y en alguna ocasión se dijo, ¿cuántas veces se tiene que decir una instrucción para que obedezcamos? ¿Quién dice 3? ¿Quién dice 2? Con una vez. Por lo tanto, la instrucción de Jesucristo a tu vida, mi hermana, mi hermano, es a que te mantengas alerta. Escudriña, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Y es como un hombre, aquí está otra ilustración, ya para ir terminando. Jesucristo lo explica muy simple, y aquí el Evangelio de Mateo agrega muchas otras historias que complementan esta historia, pero al fin y al cabo es lo mismo. Hubo un hombre, seguramente tenía muchos recursos, que se fue de viaje, ¿sí? No sabemos a dónde, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados. Muy sencillo, pongamos la idea de que ese hombre es Edén. Edén sale de viaje y tiene gente a su cargo. Entonces le dice a cada uno, ¿sabes qué, muchachos? Tú vas a cuidar la puerta, tú vas a cuidar la cena, tú vas a cuidar los animales, tú vas a cuidar la obra, tú vas a cuidar, tú bastas. Dio una serie de instrucciones, asignándole a cada uno su tarea en específico. Y ordenó al portero que estuviera, ¿qué? ¿Dormido? ¿Viendo su celular? Leyendo cualquier otro tipo de literatura en donde te desvía y te pone propio. Mantente alerta. Mantente alerta. Aquí no especifica, pero el Evangelio de Mateo dice, mantente alerta para que cuando llegue el ladrón no te sorprenda dormido. Para que no llegue a tu hogar, ¿sí? Y te encuentre dormido y te saquee. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. Estas 4 citas es alusión a las 4 velas que utilizaban los romanos durante la noche para poder iluminarse mientras no había luz. No tiene ningún significado así como extraño ni nada. Simplemente era la forma en que ellos contaban el tiempo y lo representaban con velas. La intención aquí es que el Señor es Jesucristo. No sabemos cuándo va a venir. La misma parábola que complementa otra parábola que complementa esto es la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Que un hombre también sembró en su campo, sembró trigo, y los trabajadores le preguntaron, oye, vemos que está creciendo el trigo y la cizaña también en el mismo campo. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú sembraste eso? Y el Señor les dijo, no, yo no sé, sino que fue el enemigo. La intención, dijo, déjenlo, porque en el día de la siega van a cortar primeramente el trigo
y la cizaña va a ser arrojada al fuego. Mientras tanto, mientras estamos en el ahorita, pero todavía no, mientras todas las profecías están tomando su tiempo y su forma para que sucedan en el tiempo perfecto, en aquel entonces crecían cristianos y crecían fanáticos en el mismo círculo. Hoy en día también en las iglesias siguen creciendo cristianos admirables, honrados, mujeres virtuosas. Y también en las iglesias siguen habiendo hombres y mujeres cizañosos, de cizaña, falsos, nada más de nombre, cristianos nominales. Mi hermano, la intención es de que en un punto los cabritos y las ovejas serán separadas, y los cabritos, la cizaña, todos aquellos que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios, entonces serán echados fuera al lloro y crujir de dientes. Pero si tú fuiste fiel en la obra del Señor y haciendo tu obra de tu misión de hacer discípulos, primeramente tu familia, en algún punto el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, tienes 1, 2, 3, 6, 20 hijos, o las personas que estén a tu cargo. Por tanto, velen, versículo 36, no sea que venga de repente y los halle dormidos, y el Señor diga, ¿qué pasó? Versículo 37, y a todos ustedes les digo, a todos les digo, velen, velen, velen. No sabemos cuándo, pero la instrucción sí la sabemos. Mantengámonos alerta, escudriñemos, no nos dejemos engañar, porque el enemigo está dispuesto a engañarte. Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, ojo, aquí la Biblia no está dando ninguna duda de la segunda venida de Jesucristo, está dándolo por hecho de que va a suceder. Entonces, mientras eso sucede, nos pide el apóstol este ruego, que no sean sacudidos fácilmente o engañados fácilmente. Mis hermanos, nos cuidamos las espaldas, eso sí, pero yo no puedo estar más alerta que tú, porque eso te corresponde a ti. O sea, yo no puedo tomar tu lugar para estar alerta y velar por ti, por tu familia. No seas sacudido fácilmente en tu modo de pensar, no en tu forma de actuar. Transformados y renovados por medio de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras convicciones, cómo nosotros estamos conociendo de Jesucristo y lo estamos llevando a la práctica. Aquí está entonces la mente. La seducción del enemigo va a llegar aquí, por aquí, a la mente, como en Eva, cuando fue seducida por la serpiente con ideas y mentiras. Ni se alarmen, ni por su espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. La apostasía es negar tu fe y abandonarla. Negar tu fe y abandonarla. Y ahí hemos escuchado muchos casos de pastores y de artistas que han abandonado su fe, porque no han echado raíces en su conocimiento del Señor. Y entonces son como esa semilla que cae sobre un terreno pedregoso, entre espinas, ¿sí? Probablemente ahí están nuestros hijos. Que nadie les engañe de ninguna manera. Tienes que advertirle a tus hijos que nadie te engañe, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, la negación y el abandono de tu fe, y sea revelado el hijo del hombre del pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Mi hermano, esto no es poca cosa. No es como que vamos a salir de aquí y decir, sí, estuvo padre, Jesucristo viene pronto, sino mi intención es de que generes una conciencia de que tu familia puede ser seducida por esto. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Te van a multiplicar los panes, tal vez. Te van a hacer sanidades, tal vez. Prodigios, señales. Y tú vas a confundirte. O los más débiles en la fe van a decir, no, pues sí, es Cristo, sí, ya vino. Prodigios mentirosos. Y con todo engaño, nuevamente, la advertencia que Jesucristo le hizo a sus discípulos: velen para que no sean engañados, para que no se para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el 11,
Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Dios envía el engaño? Buena pregunta. ¿Por qué dice que Dios enviará el poder engañoso? Porque le antecede un corazón que ha sido envanecido, endurecido, como el de Faraón. Hay hombres y mujeres que han escuchado la buena noticia y a pesar de haber escuchado la buena noticia de reconciliación, de gracia, de perdón, de ser una nueva criatura para Cristo, dicen: no estoy dispuesto a arrepentirme. Han endurecido su corazón, se han engañado a sí mismos, y Dios, como en Romanos 1 y 2 dice: ok, los entregó a sus pasiones. No es que Dios quiera que seas engañado, sino que le antecede un corazón de pecado para que crean en la mentira. ¿Tú quieres creer en la mentira? Pues Dios te va a decir: ahí va, créelo. Créele, pero bien, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, la falta de relación con Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí, iglesia? Y por Dios dice: tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué corazón tienes hoy? ¿Te crees firme? Pues mira, puedes caer. Mantengámonos en humildad. Ten cuidado. No sé si tú tengas un corazón malo de incredulidad, pero ¿y si oramos y nos ponemos a cuentas con Dios hoy para encomendarle nuestra vida? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, a ti venimos, Padre, para encontrar verdad. A ti venimos, Señor, para que seas tú el que nos lleve, el que nos inunde de tu misericordia y nos dé luz para estar en vela, Señor. Gracias porque podemos hoy conocer y escudriñar tus escrituras y por lo menos, Señor, hoy podemos decir que no va a venir ningún charlatán a venderle mentiras baratas a nuestros hijos y a nosotros mismos. Gracias por revelarnos todo esto en tu palabra. Y gracias por darnos de tu Espíritu Santo también, que nos da convicción de pecado. Te rogamos por aquellas nuevas generaciones, te rogamos por aquellos que han llegado aquí, que todavía siguen ahí convencidos de su pecado, o mejor dicho, que no están convencidos de su pecado y que piensan que están viviendo bien. Tráeles dales ese don, ese arrepentimiento, ese regalo, Señor, para que podamos estar en ti. Señor, nos amas tanto que tú has privado o has detenido tu segunda venida para que nadie se pierda. Padre, pero llegará un momento inminente, no sabemos cuándo, en el que tú vendrás y juzgarás a los malos y te llevarás a los que han sido justificados y revestidos de tu rectitud contigo, Señor. Mientras eso sucede, ayúdanos a ser conscientes de este sentido de alerta para velar, Señor, en tus cosas, en tu palabra y en tu ley. En el nombre de Jesús.